Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción. ¿Qué tal? Es un placer saludarles de nueva cuenta en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Como cada miércoles estamos aquí para escucharnos, para dialogar y el día de hoy en específico para conversar sobre la filosofía política a la prueba de los derechos humanos. Les recordamos que esta es una emisión previamente grabada, sin embargo sus comentarios y participaciones son fundamentales. Pueden escribirnos a través de audienciasre@cultura.gov.mx. Mi nombre es Natalia Luna y como cada miércoles me da mucho gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de nuestro medio. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Muy bien, muchas gracias, mi querida Natalia, y contenta de estar en este espacio este miércoles. Yo siempre estoy invitando a que nuestras audiencias nos escriban, a pesar de que estas son emisiones previamente grabadas, porque aquí damos lectura a sus comentarios, como será en unos momentitos más. Antes, les queremos recordar que ustedes pueden escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de nuestros 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, y para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría, nos pueden escribir al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, y también el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast-medio, curso-medio, audiencias. Y también pueden ahí descargar el libro electrónico con el mismo nombre, que también más adelante les platicaremos con respecto a la presentación de este libro y más información. Pero antes, querida Ana C., por supuesto, saludos a nuestras audiencias. Claro, porque nos debemos a estas y le queremos decir a Rubén Hernández que gracias por agradecernos, a Daniel Albarrán que estamos sondeando exactamente qué es a qué se refiere con el cambio de las 10 a las 10:15 en el bloque musical. También saludo a María Martínez Vázquez, Larry Carlson, Mangona Pérez, Consuelo Correa Olivera, a Charles Stevens y a toda la gente que nos ha estado siguiendo, incluido Juan Ernesto Guerrero Mancera, por Facebook Live y que nos da unos likes de a montones. También siempre leemos a Juan Ernesto Guerrero Mancera y le agradecemos sus mensajes. En este caso, nos comentó específicamente sobre los deberes, digamos, de un buen comunicador, ¿no? Y además siempre une su demanda de que se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación y que nos vacunemos todos contra COVID. Sergio Cabrera Morales ya había escrito a esta defensoría hablando específicamente sobre los opinadores que él querría escuchar y se invitó a Jorge Meléndez, justamente estará con nosotros en esta defensoría en el programa del 1 de diciembre y bueno, queremos que no se lo pierda. Invitamos también a este radioescucha, a Sergio Cabrera Morales, pero prefirió no estar con nosotros y escuchar al periodista. En fin, le agradecemos mucho por comunicarse con nosotros y efectivamente se va a presentar en breve este libro y en el programa del 8 sí, exactamente del 8 de diciembre vamos a hacer la presentación oficial del libro que se publicó y que publicó en impreso la mismísima CNDH. Entonces, bueno, no es una sorpresa, pero para que vayan apartándonos esa fecha y puedan escucharnos, ya está.
Y bueno, yo mencionaba en un principio que el día de hoy queremos conversar sobre la filosofía política a la prueba de los derechos humanos, que también, por supuesto, es el título de un coloquio internacional que estará llevándose a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinada por el doctor Donovan Adrián Hernández Castellanos, quien es nuestro invitadazo del día de hoy. Él es académico e investigador, coordinador del coloquio que les acabo de mencionar. También es doctor en filosofía por la UNAM. Él realizó su postdoctorado en la UAM Xochimilco, profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado 3 libros de filosofía. El último es Arqueologías Urbanas, Topografías Críticas, y su principal línea de investigación es la teoría política, con especial énfasis en género, inclusión y derechos humanos en América Latina. Bienvenido, Donovan. Muchísimas gracias a Ana Cecilia, a Natalia Luna por la invitación y a todo el equipo que conforma el programa de la Defensoría de los Derechos de las Audiencias. Donovan, no es fácil, el título lo dice todo, es decir, necesitamos que nos describas y definas. Yo siempre pienso que los derechos humanos, más bien los derechos humanos se conectan, y hacer una cultura de derechos humanos, incluidos los derechos de las audiencias, que son los derechos de información, los comunicacionales, tienen que atravesar por la comprensión amplia de todo lo que son los derechos humanos. Y este coloquio, que debo decir que tú solito estuviste empujando, convocando, peleando y luchando solitito para que tantas universidades y personas se unieran, pues es muy ambicioso, tiene muchas aristas, tiene muchos polos, desemboca en muchos puntos y no sabemos si sigue caminando o van caminando, pero lo que sí sabemos es que el punto de partida fue la filosofía política a la prueba, y sobre todo el cómo se hacen derechos humanos día a día, en la vida cotidiana, que es de hecho como empieza el coloquio. Entonces queríamos primero que nos dijeras de dónde viene, cómo surgió, por qué surgió, a quién convocaste y por qué los convocaste, y de qué se trata. Claro, pues muchísimas gracias. Bueno, yo mando un saludo también a la audiencia, ¿no? Y bueno, es un placer siempre platicar con ustedes en este programa. En este caso, el coloquio, fíjate que tiene la fortuna de aglutinar un conjunto de voces que han sido críticas con respecto de sus propias realidades locales, nacionales y globales, ¿no? Y digamos, es un mosaico de voces porque incluye ponentes que vienen de Colombia, ponentes que vienen de Cuba, ponentes que vienen de Brasil y de México, por supuesto. Entonces eso nos da, por una parte, la riqueza de las distintas situaciones, tonalidades, ¿no?, que tiene la problemática de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, por una parte, y por la otra, pues también nos ayuda a explorar algo que en la filosofía es cada vez más urgente, que es justamente, pues, frente a los hechos de violencia que viven nuestras sociedades, ¿no?, y en América Latina en particular. Nos ha resultado importantísimo cruzar la teoría, la reflexión académica, la reflexión universitaria, ¿no?, junto con las experiencias, ¿no?, del terreno. Y muchas de las participantes que están aquí tienen la gran ventaja, y hablan femenino porque la mayoría son mujeres, son activistas, son feministas, ¿no?, con una trayectoria muy importante, aunque muchas de ellas son jóvenes realmente, ¿no? Digamos que han tenido la gran ventaja de, por una parte, ser brillantes académicas en general, pero al mismo tiempo también tener esa sensibilidad social de incluso ser acompañantes, ¿no?, en procesos de búsqueda de desaparecidos, ¿no?, y conformar grupos interdisciplinarios, ¿no?, que, digamos, han trabajado codo a codo con asociaciones civiles y que conocen a fondo, ¿no?, la problemática de los derechos humanos, y que tienen al mismo tiempo esta gran capacidad de conectarla con, digamos, todo el campo conceptual, todo el campo intelectual que es tan necesario en nuestra propia disciplina, ¿no? Entonces, por una parte, me parece que la importancia de este coloquio, por supuesto, tiene que ver con el tema. Hablar de derechos humanos en México y en América Latina es urgente, porque, digamos, enfrentamos una crisis sistémica, ¿no?, en donde los derechos
de las personas son vulnerados constantemente a través de distintos mecanismos de discriminación, de exclusión, ¿no? Que analizamos desde la interseccionalidad, ¿no? Digamos, las exclusiones por motivos de raza, de clase, de género, entre otros factores, ¿no? Y por otra parte, justamente por la necesidad de que la filosofía, digamos, no sea vista como una disciplina que se encierra en su torre de marfil, ¿no? Y que, digamos, es ajena a lo que pasa, pues, en la vida de nuestras sociedades, ¿no? Y me parece que las personas que hemos invitado para esto tienen una trayectoria sumamente relevante que nos da, además de experiencias internacionales muy ricas. Por ejemplo, contamos, por ejemplo, con nuestra querida Rosilaura Castellanos, ¿no? Que ha sido una destacada defensora de los derechos humanos, ha sido consejera con la CNDH, ¿no? Digamos, ha tenido un papel importantísimo en la construcción o en la propuesta de una cultura de derechos humanos en México, pero también tenemos la virtud en este coloquio de contar con voces como las de Andrea Serna Cano, que ella es abogada y filósofa, sobre todo con especial interés por la política de seguridad en Colombia, puesto que ella es colombiana, ¿no? Y un poco nos va a hablar como del contexto de lo que está pasando en Colombia y espejearlo un poco con lo que pasa en México, ¿no? Entonces, digamos, voces como esas, voces como las de Cintia Martínez Velasco, que también es una muy destacada filósofa joven mexicana, ¿no? Que tiene una trayectoria global en Estados Unidos, en Colombia, en México, por supuesto, y que ahora acaban de tener un congreso internacional, fíjate, donde participó con grandes luminarias como Nancy Fraser y, o sea, me refiero a gente top, ¿me explico? Silvia Federici, por ejemplo, ¿no? Digamos, Cintia nos va a poder proponer toda una visión bastante importante sobre, digamos, el problema del feminicidio en México. Y así podría ir nombrándote las distintas personas y participaciones que tendrán aquí lugar y que desde distintos frentes nos muestran, digamos, las diferentes problemáticas y aristas que necesitamos enfocar a la hora de hablar de derechos humanos, por supuesto que desde la Defensoría, naturalmente, pero en este caso yo creo que el gran aporte del coloquio que estoy organizando tiene que ver con proponernos pistas críticas para reflexionar, ¿no? Sobre los problemas de implementación, pero también sobre, digamos, los problemas que son más sistémicos y que son más de fondo, ¿no? A la hora de pensar la relación entre la sociedad civil y la Defensoría de los Derechos Humanos. Y en ese sentido, Donovan, como ya lo has mencionado, y problemáticas, ¿cuáles dirías que son los talones de Aquiles de los derechos humanos, de su aterrizaje, de su cumplimiento, incluso de su existencia misma, ¿no? Si, como derecho a tener derechos, ¿y cuál es el problema entre ese planteamiento? Muchísimas gracias por esa pregunta, Natalia. Denme 10 años para contestarla, ¿no? Porque realmente lo que podemos decir es que, por ejemplo, Mario Alfredo Hernández, que también ha trabajado con APRED, ¿no? Que ha hecho, digamos, la redacción de informes importantes sobre de derechos humanos, y es especialista en la filosofía política de Hannah Arendt, va a hacer una reflexión muy interesante justo sobre esta cuestión del derecho a tener derechos, ¿no? Digamos, uno de los principales problemas que tienen los derechos humanos es que normalmente son vistos como los organismos que los impulsan en los distintos países, son vistos solamente como organismos de recomendación, pero que no tienen un carácter vinculante, ¿no? Es decir, que no emiten, pues, sentencias, que no son capaces de juzgar, sino que emiten más bien recomendaciones, ¿no? Como esta misma defensoría, perdón que te interrumpa, ¿no? Como esta misma defensoría de las audiencias. Exactamente, ¿no? Y eso tiene su razón de ser, por una parte, porque se necesitan de mecanismos de contrapeso, desde luego, ¿no? A, digamos, la vulneración de los derechos de las personas por parte del Estado. Pero lo que hemos visto palpablemente, ¿no? Desde el siglo XX, desde el periodo de entreguerras, y esto es, digamos, una de las grandes contribuciones de alguien como Hannah Arendt, es que en el fondo la idea de que los derechos humanos amparan a los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos, suena muy bien en la idea, pero que nunca ha tenido una aplicación propiamente dicha, ¿no? Sino que justamente
en la medida en que, bueno, claro, Hannah Arendt está hablando desde una experiencia tan extrema como es la experiencia del genocidio, por supuesto, ¿no? Como es la experiencia de, digamos, la creación masiva, ¿no? De poblaciones sin nación, justamente, ¿no? Digamos, el siglo XX nos hizo patente que los estados no solamente están ahí para custodiar por la seguridad de los ciudadanos, sino que también pueden desproveer activamente a sus ciudadanos de sus derechos políticos, civiles, económicos y de otra índole, ¿no? Entonces, esta idea justamente del derecho a tener derechos se ha convertido en una, no quisiera llamarla así, pero podemos decirlo como una especie de eslogan que ha servido pues combativamente para hacer una crítica justamente de las políticas estadocéntricas, ¿no? Que lesionan y vulneran sistemáticamente los derechos, no solo de las minorías, sino, digamos, como de amplios sectores de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que este coloquio tiene la virtud de permitirnos ver este y muchos otros carices que tienen que ver con hasta qué punto son tan universales los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, ¿cuál es la definición de ser humano que está implicada en esta concepción, ¿no? Y eso es un poco el trabajo de la filosofía, ¿no? Alguien como Xenia Llévenes nos va a presentar a la hora de leernos su ponencia, o Mitzi Robles, ¿no? Que también ella tiene el GIASF, el grupo binario, ¿no? De arqueología social forense, ¿no? Que han acompañado, ¿no? Justamente a las madres en busca de sus desaparecidos, y que, digamos, desde ese ángulo, desde esa otra sensibilidad, tienen la gran virtud de problematizar, ¿no? Las concepciones tradicionales de los derechos humanos desde el campo de la filosofía. Lo que yo podría decir es que, digamos, lo que distingue y lo que hace a la filosofía una cuestión importante, una voz importante en estos debates, tiene que ver principalmente con el hecho de que desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, ¿no? Muchos de los conceptos que aquí nosotros vamos a discutir se dan por obvios. Y justamente lo que la filosofía hace es volver problemáticas nuestras propias experiencias, ¿no? De esa manera me parece que es muy importante que politólogos, que defensores y defensoras de derechos humanos, que especialistas en comunicación y en general las personas interesadas en estas cuestiones, porque hayan pasado por una situación de violencia o de vulneración de sus derechos, al acercarse a la filosofía, lo que van a encontrar es precisamente como una disciplina que les ayuda a transparentar sus conceptos y a problematizar nuestra experiencia. Estamos hablando con Donovan Hernández Castellanos, el doctor que se lanzó a armar un coloquio internacional este miércoles 17 y jueves 18 de noviembre, que se llama La filosofía política, la prueba de los derechos humanos. Y no es nada fácil. Entiendo, Donovan, que dura de las 4 de la tarde, desde las 16 horas, más o menos, quizá hasta, pues supongo que las 21 o 20 horas de los 2 días, o no sé, ahorita nos vas a precisar, por favor, más o menos los horarios, y también te voy a suplicar que nos digas en dónde podemos seguir este coloquio o cómo lo podemos seguir, porque sé que como es es un crisol lo que lograste de voces y de países y de universidades y de académicos y de gente, luchadores y luchadoras, sobre todo por los derechos humanos, pues no estuvo fácil colocarlo en una sola plataforma. Pero en el sentido de lo que decías al final y por qué desde la filosofía se puede problematizar la experiencia cotidiana o la experiencia de lucha de los derechos humanos y cómo puede ir y venir de la experiencia a la teoría y de la teoría a la experiencia, que es lo más interesante de este coloquio. Déjame repetir, no sé si se escuchó hace rato bien, una de las ponencias interesantes. Todas son interesantes, pero la de Ana Pato Manfredini, que dice, ¿qué humanos realmente tienen acceso a los derechos humanos? ¿No? ¿A qué se refiere? Que era un poco lo que nos decías. Y la crítica de Gilles Deleuze a los derechos humanos en ese mismo sentido. Rápidamente voy a hacer una lectura de los temas: cultura de derechos humanos y vida cotidiana, una mesa sobre la filosofía y la
la esfera pública, repensar los derechos humanos, derechos reproductivos de las mujeres entre la religión y el secularismo. Tenemos los derechos humanos en contextos de violencia política. Otra, está todo perdido o por construir una lectura optimista y otra pesimista sobre el arendtiano derecho a tener derechos. Esta que dije, ¿qué humanos realmente tienen acceso a los derechos humanos? Una mesa sobre miradas filosóficas a los derechos humanos, teorías críticas contemporáneas, marxismo, estado de bienestar y pleno empleo, feminicidio, genocidio y otra vez femigenocidio, eso está interesante, metonimias de lo espectral, paradojas de la desaparición, de la ausencia a la constitución del cuerpo social, espacios ápticos de justicia más allá y más acá del sujeto jurídico, el paro nacional, derechos humanos en la izquierda colombiana, y tu propia ponencia que se llama Normar las armas, o no sé si ya cambió, pero es Normar las armas, defender la vida, sobre la libertad de empresa y la violencia en México, que entiendo que con esa se concluye el coloquio el jueves en la noche, el jueves 18 de noviembre en la noche. Entonces, bueno, eso nos da un marco más o menos completo de por qué está la filosofía política a prueba de los derechos humanos. Claro, y sí, es verdad, el coloquio tendrá lugar el miércoles 17 de noviembre y el jueves 18, de 4 a 8 horas, los 2 días, y digamos que además, te puedo dar la primicia incluso, gran parte de este equipo que consolidamos, ¿no? Como puedes ver, muy diverso, también muy interdisciplinario. Es un equipo con el que estamos también trabajando tú sabes que el gobierno mexicano introdujo esta demanda, ¿no? A algunas empresas estadounidenses por la venta ilegal de armamento en territorio nacional. Bueno, se acercaron a mí para que pudiera coordinar también algunos seminarios, algunas mesas de discusión. Y justamente esta última ponencia con la que yo cierro este coloquio es parte de esta contribución que parte de este equipo también llevaremos a cabo en 2 semanas. Me parece que la última semana, el último jueves de noviembre también, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ah, qué bien. Claro, gracias. Sí, como puedes ver, pues es también un esfuerzo por sacar la academia o la filosofía a la calle, ¿no? Llevar, digamos, como la reflexión de las humanidades a su implicación con la política pública, ¿no? A justamente, ¿no? Fortalecer desde las humanidades toda la cultura de derechos humanos, que me parece que es una de las consignas principales por las que organizamos este coloquio internacional. Buenísimo, pues recordemos nuevamente las coordenadas, por favor, Donovan, si nos lo permites, para poder acceder a este coloquio internacional sobre la filosofía política, la prueba de los derechos humanos. Con todo gusto. Si necesitan las claves, vamos a transmitir el coloquio por vía Zoom. Naturalmente lo vamos a grabar y después se colgará en el repertorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que 1 semana o 2 después de que lo hayamos realizado. Pero si ustedes quieren seguir, interactuar con nosotros, con nosotras y opinar y darnos sus preguntas, me pueden escribir al siguiente correo electrónico, que es donovan.ahc@gmail.com. Y ahí con todo gusto yo les estaré enviando las contraseñas para que ustedes puedan acceder a las aulas virtuales que hemos diseñado en Zoom para conversar con nosotros en tiempo real a partir de las 4 horas del centro de México, ¿no? Pues nuevamente. Repetimos, ¿sí? Nat, la dirección nada más, para poder presenciar el coloquio. Podemos repetir, hay que escribirle a Donovan directamente. Así es, el correo donovan.ahc@gmail.com. Ahí está, muchísimas gracias. Y me parece que es lo que intentamos desde todos los ámbitos ahora, traer, así como el derecho de las audiencias no se puede entender si no vamos comprendiendo y ejerciendo nuestros derechos humanos y nuestros derechos de las audiencias día con día en la práctica, escuchando tal o cual voz señalando este contenido me agrede o no, vulnera mis derechos o no. Esta teoría filosófica, cómo la pones en acto en la calle, así como acaba de explicarnos lo que está ocurriendo con las armas de Estados Unidos, Donovan, etcétera, en la medida en la que podamos
cruzar la experiencia y aterrizar nuestra vida cotidiana con las teorías, pues va a ser todo mucho más rico, mejor argumentado y además nos arrojará a otros rumbos también insospechados, supongo. Donovan, muchísimas gracias por presumirnos, invitarnos, convocarnos y casi exigirnos que estemos pendientes de este coloquio. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar y este tiempo frente a su auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, Donovan. Este es tu espacio también. Y nosotros no nos queremos despedir sin antes recordar, Ana C., que también en el marco del 32º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que se va a estar llevando a cabo también del 16 al 18. Bueno, será una presentación del libro, pero sobre todo lo que queremos mencionar, sí, Ana C., es que te estoy viendo con dudas. Cuéntame. No hay ninguna dudas. Lo que pasa es que vamos a presentar el libro impreso, digamos, y el libro electrónico en el programa de la Defensoría de las Audiencias del próximo 8 de diciembre en el marco de el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. Entonces, eso me parece importante también aprovechar y ir calentando los motores y que vayan apartando también esa fecha nuestras propias audiencias. Y en este 32º encuentro de la AMIC se va a presentar, pero lo que no queda, pero lo que sí prometo es en el próximo espacio o en el espacio previo al próximo programa, indicar la plataforma por la cual se pueda seguir esta presentación. Y lo que también nosotros queremos reiterar es que ustedes pueden descargar en nuestro micrositio de Radio Educación el libro de manera gratuita. Es el libro electrónico que lleva el mismo nombre, está en radioeducacion.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. Y es así como nos estamos despidiendo de una emisión más de las audiencias, Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Nos encontramos aquí el próximo miércoles a las 17 horas y participamos en este espacio Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Natalia Luna, Ana Cecilia Terrazas, en una producción de Mario Ledesma. No vamos mal, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos, que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.